Buenas tardes, mi nombre es Fernando Soto y hoy voy a hablar acerca de la actividad de los campesinos en el curso de inauguración del diseño. Igual que todo tenemos aquí lo que es el diario de campo que hemos realizado, la temática que nos de los campos, los intereses de los sectores que fueron comenzó, pero bajo un claro, los recursos que fueron apuntes y una grabación en la fecha por 7 de noviembre, la inicio de la 9 AM hasta las 12 de mediodía. La ruta de la actividad hoy pues la actividad en la arquitectura de todo el norte de tecnología en su energía y exploración. De visita una finca que fue la que o sea, como que visité con ellos hablé un secreto, pero de forma virtual. Fui testigo del proceso de siembra, donde practica o realiza algunos métodos que hacen que la planta funcione con este mismo, igual que como la cría de animales, y pues ellos me cuentan acerca de cómo ellos subsisten, aceptan esa identidad cultural. Durante este tiempo ellos me hablaron sobre sus celebraciones, sus historias, cómo viven, qué hacen. Realicé un seminario de preguntas de 17 preguntas. El análisis crítico pues, es que este diario campo refleja la complejidad y la riqueza de la identidad cultural del territorio de Norte Santander a través de la observación y la integración de coparticipantes que queda claro como las tradiciones propiamente aplicadas como la fiesta religiosa, porque pues, como esta zona es muy religiosa. Las costumbres que son transmitidas a las generaciones, el sentido de pertenencia a la comunidad campesina, así como los resultados que nos invitan a reflexionar acerca de lo que es pues, el impacto que tienen estas personas, además de observar la vida cotidiana de las personas. Está claro de que ellos utilizan como historias para sumergir a los jóvenes a esa temática. Los desafíos que enfrentan pues, son como lo que es como la migración, que pues ellos tienen, los apartamentos pues, se van para las zonas rurales porque pues, les queda complicado vivir lo que es en el campo por cosas económicas. También está lo que es como el comercio, que también se les dificulta porque ellos lo hacen por medio intermediario, lo que hace que sea más difícil y poco factible para ellos. Aquí tengo unas imágenes, las cuales tomé mientras recorría con ellos, compartía con los animales, cómo hablaban, cómo tenían la planta del maíz. Que tenemos que hacer una entrevista. El tema que yo escogí fue cómo se construye y se expresa la identidad cultural de los campesinos de Santander a través de sus tradiciones y costumbres y prácticas cotidianas, como dije anteriormente. La primera pregunta que hice fue cuántos años llevaba trabajando en el campo. Por lo general, todos me respondieron que varios años, o sea, no hubo como que 3 años, ¿sí? Me respondieron un largo tiempo, porque pues ellos han criado o han tenido esa costumbre de pues, estar en el campo. ¿Cómo aprendieron el oficio? Por lo general, las respuestas fueron muy repetitivas, que pues fueron por padres, familiares, de tío, primo, hermano, abuela, todos fueron como por familiares. Las tradiciones y costumbres importantes para usted como campesino, norte de Santander, la mayoría dijeron que las costumbres eran como lo que eran las celebraciones de Semana Santa, las fiestas patronales y algo cultural como la oración de tamales o la chula de gancho, que eso lo dijo otra persona abajo. ¿Cómo se transmiten estas tradiciones y costumbres de generación en generación? Por lo general, todos decían que estas tradiciones se compartían de forma oral, o sea, como que las generaciones viejas le comentaban a las generaciones nuevas cómo es que se realizan esas tradiciones y pues como que los llevaban a que pues ellos también implementaran esas tradiciones. La otra pregunta dice que cuáles son las prácticas cotidianas que considera representativas de la identidad campesina. Pues muchos me decían pues que como campesinos su práctica cotidiana pues es la siembra del cultivo, pues el cultivo y pues la cría de animales. ¿Cómo influyen estas prácticas? ¿Cómo influyen estas prácticas en el pertenece a la comunidad y con lucha por la tierra? Expresaron que estas prácticas influyen ya que pues la tierra les promueve lo que son como los valores, eh, como lo que es el trabajo en el equipo, la solidaridad y el respeto por la naturaleza, puesto que yo veo la naturaleza como una fuente de cuál es su relación con la tierra y cómo influye en su sociedad, el campesino, pero que acaba de decir anteriormente. Su relación con la tierra pues, es fundamental porque pues, yo lo ven como una identidad que a través del trabajo agrícola es que ellos pueden sustentar, aunque ellos de ahí agarran lo que son sus recursos, su producción y lo que es su vida. Luego, esa pregunta que papel desempeñaban pues, las festividades y celebraciones tradicionales en la construcción de identidad campesina en la región. Ellos informaron pues, que la festividad y la celebración tradicional juegan un papel clave en la construcción de identidad campesina, porque son espacios donde ellos transmiten sus tradiciones. Además de que pues, expresan creencia y fortalecen el lazo comunitario, puesto que a pesar de ser una sociedad campesina, no tienen como esa unidad con lo que es lo rural, ¿no? Entonces ya con eso, con esas experiencias o tradiciones, comparten más con lo que son las personas. Bueno, la otra pregunta es cómo evoluciona la identidad campesina a lo largo del tiempo y qué factores influyen en el cambio.
Ellos informan que la identidad campesina ha evolucionado en el tiempo de factores como la producción, porque pues ahora como sabemos más como máquinas o ahora los alimentos lo hacen en fábrica, entonces se ha evolucionado en este campo, además de que pues, el contacto con la sociedad hace la adaptación de que las personas tengan nuevas prácticas de los campesinos, como que pues también puedo tratar como de encajar con lo que son los de la comunidad. La pregunta es que cuáles cuáles son las actividades principales que realizan los campesinos en su día a día, en su día a día y cómo estas actividades se relacionan con su subsistencia y con la vida. Bueno, ellos informan que las actividades principales que se realizan, pues como anteriormente, es la inversión de la cosecha. Entonces, de vida, porque como es algo que para ellos, no, para los empresarios es directamente eso, pues lo que es al cultivo y sembrar. Otros modos de mejorar la perspectiva sobre la difusión cultural de otras regiones. Ellos informaron que difusión cultural a otras regiones puede ser una oportunidad para dar a conocer lo que son sus tradiciones y costumbres. Además de que, pues, como dice, opinión. Tal vez cuáles son los desafíos actuales que enfrenta la entidad campesina en nuestra asamblea y cómo se está abordando. Ellos creen que uno de los desafíos actuales es lo que incluye conectamente la parte de cultural, ya que estos desafíos se están abordando a través de programas de capacitación, productos de desarrollo sostenible y la atención comunitaria. Esta pregunta a muchos compañeros que no conocen el proyecto o alguna entidad que les pueda ayudar, ¿no? Tiene conocimiento ya realizado con personas en su relación. Algunos pueden imaginar que sí, tienen conocimiento de cómo cuando viajan o eso por el estilo, como que aprenden algo de otra persona, pero que por lo general no lo implementan. Bueno, ¿cuáles son los desafíos que usted como persona participante en esta entidad tiene a la hora de realizar tradiciones? Muchos, bueno, los que entrevisté dijeron pues, que era difícil como lo que es preservar esas prácticas tradicionales, como se son religiosas, porque hay un entorno muy cambiante. Y aún así, aunque se notan las culturas y todo, por el momento se dejan de practicar. También está lo que es el equilibrio entre lo moderno y lo que es conservar sus raíces, además de que pues, creo que no hay una transmisión efectiva de conocimiento de generación a generación. ¿Qué iniciativas de proyectos se han dado para preservar y como la cultural y la producción de que hay anteriormente? Que aprendamos que sean o sea, la organización se lleva a cabo la preservación de la identidad sobre la comunicación y la manifestación pues, para poder se preserva su cultura. ¿Cuáles podrían ser las estrategias efectivas para preservar y fortalecer la construcción exclusiva de identidad cultural de campesinos, evitando que se pierda el tiempo? Ellos creen que o piensan cómo estas estrategias efectivas para preservar y fortalecer la identidad cultural de los campesinos es la participación campesina la cual representa las funciones de la planta para que pues, estas como estas costumbres sigan presentes en este momento que no es lo que fue entrevistado para que el determinación de poder explicar esto. Aquí tenemos otra pregunta, como decía anteriormente, lleva 18 años laborando, mucho tiempo en yo, aprendió por su familia, las fiestas son patronales, son familiares, y la relación problemática con la que no tiene cultural, que transmiten de forma oral, que ni siquiera a través de las prácticas diarias, la participación de jóvenes, de los mayores, las prácticas comunes de siembra y la cría de animales, la pertenencia puede mantener viva su cultura a través de los conocimientos que se dan de los mayores a los jóvenes, y la importancia de ellos en preservar y pues, es mantener su identidad, su vida como su forma única. ¿Y cuál es su función colectiva? Como dije, pues respondieron que pues, de ellos depende, de ellos está su vida. ¿Qué es el papel de atención en las actividades? Pues como dije, que para protección de los comunitarios, como mencioné, entidad que primero del tiempo, pues iniciar por el avance tecnológico, pero aún así las tenemos que ir dando con las actividades principales que realizan, pues ya la siembra y la cría de animales, cuál es su perspectiva. Su perspectiva pues dar a conocer sus tradiciones y promover el intercambio cultural, cuáles son los desafíos que se enfrentan, pues son el cambio climático y la competencia de producto importado. ¿Tiene algún conocimiento de eso? Tiene que sí, pero que pues no se enfoca principalmente en preservar, o sea, el tema de tradición. ¿Cuáles son los desafíos que una persona participante enfrenta? Pues que es lo que es permanecer ahí y pues aunque ve los cambios siempre estamos como tratando de sacar adelante lo que ellos y que este momento están llevando a cabo, pues dice que en el momento de conocimiento que por lo que anteriormente de perfectamente y cuáles son las estrategias, pues implementar el momento de la participación. Bueno, la tercera pregunta me dijo que personalmente toda la vida, mucho tiempo yo, en la oficina de su abuelo, las fiestas, como las tradiciones, las costumbres, pues salchicha, buñuelo, maíz, mazamorra y el día de San Pedro. Como se transmiten en costumbre, esa información en pues, desde yo la función menor, que fue lo que me casi todo, cuáles son las prácticas que se tienen, pues cultivar y tener una buena huerta casera.
cómo influye este proceso en su pertenencia, porque, o sea, ayuda como a fortalecer sus conexiones y los sociales emocionalmente con el entorno rural, qué importancia tiene para la identidad cultural, y pues yo pienso que es una importancia de que el día a día, digamos, como que tenga que ser una persona que sea. ¿Cuál es su relación con la tierra? Su relación con la tierra es una conversación única, ya que pues, como campesino, pues es la que generalmente y que ellos son los que lo nutren. ¿Qué representación la fiesta? Pues son como lo que le dan como la unión entre la comunidad para presentar sus costumbres y cuáles son las actividades principales que realizan los campesinos día a día. Entonces tenemos lo que son y los animales, y su perspectiva que son, pues, que pues supone que se registra, cuáles son los adultos existentes dentro del campesino, pues son como lo que es sembrar, pues los desafíos que se enfrenta es que pues se cultiva ese año. Tiene conocimiento de pasar cierta costumbre, ¿no? O sea, en costumbre, como si los desafíos que usted como participante en esto se va a usar, y sea el principal como desafío a encontrarse en su país. Iniciativa proyectos se están dando, actualmente se está llevando a cabo un circuito que se va a poner electoral, como técnico educativo, turismo agropecuario, comunicación y función de la en la estrategia pues sería lo que es fortalecer el plan campesinas, incluir apoyo gubernamental y programas educativos. La persona me dijo que 10 años, ya que tiene menos años, la perdió por sus familiares, la transmisión ella tiene con los libros, como le transmiten, pues dice que le enseñan a sus hijos, así que desde mucho mayor le enseñan las prácticas, sembrar y cosechar, como enseñan estas prácticas, pues es que uno entiende más de tiempo, sabe más de tiempo cómo quiere sembrar, qué tiempo pueden como para hacer estas cosas, es importante tener que preservar como nuestra entidad, pues también tenemos nuestros propios elementos y pues, tampoco como ¿no? ¿Cuál es su relación con la tierra? Pues no con la tierra, es la conexión, porque la pues, ¿qué papel desempeña la tierra? Pues en la ley, el motivo para seguir, como son la campesina, dice que ya hay máquinas que no pueden entrar, pero siempre es momento, y por eso me pide principales, pero son nuevos números en su casa. Entonces, los desafíos, pues que a veces los productos los pagan muy barato, lo tenemos con los de los intermediarios, y pues que esa persona no tiene demasiado caro, así que si tú vas a comprar, pues complicado. Sí, resulta que dice que no, no se me hace que cada persona participante de esta entidad tenía cuestión que ella no se trabaja como antes, desde la máquina, eso que ya fue como más de fuerte laboral, digo yo, o muy sobreproducto, lo de que la máquina no la hace como ella. En ese tiempo que se llevan a cabo, y dice que pues actualmente la campesina cuáles fueron los que tienen para presentar y fortalecer lo que es la competición, especialmente la vida cultura campesina, y se postularon muchas campesinas como que ellos mismos que se llevan la vida. Para la conclusión de este trabajo, lo que también comprende fue que al realizar este trabajo, pues entender lo que es el punto de vista que es lo que te como la mayoría, o sea, creo que yo pensando en los que pues ellos se criaron y pues con eso, el hecho de que la ciudad los ayudaba como a dar lo que es día o su comunicación con las personas de la comunidad, el hecho de que quieran preservar su tradición y cultura a lo largo de, pues, del tiempo y aunque sea, se les dificulte, ellos tratan de mantener ahí el hecho de que la mayoría pensaba que su relación con la tierra era como mucha porque ellos le daban a la tierra le daba a ella, el hecho de cómo decían que todo se transmitía oralmente de generación en generación, como ellos piensan que se ponen para saber que ellos tienen una experiencia muy grata, el hecho de estar ahí, participar conmigo, ver lo que pensaba, su forma como de tomar lo que eran las preguntas, muy interesante. Por lo menos esto es todo, gracias.